porque no dan más. Bueno, tengo a Rolando Rodríguez ya con nosotros. Tengo a la licenciada Rosilda Robinson aquí en Noticias 180 Minutos porque Rolando y amigos, Lisbeica también, se ha generado toda un gran rumor, malestar también entre los jubilados a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que mantiene, escuchen la palabra, el descuento del 6.75% a los jubilados. Y mucha gente dice, oye, ¿y por qué nos van a descontar ahora el 6.75% a los jubilados? Entonces, yo quisiera que la licenciada Rosilda Robinson de la Caja de Seguro Social nos explique cómo opera esto, cómo funciona esto, desde cuándo funciona esto, porque esto no es nuevo. Bienvenida, abra el micrófono y adelante, licenciada Robinson. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Gracias por la oportunidad que siempre se le brinda a la Caja para hacer las aclaraciones. Efectivamente, la cuota de 6.75 que pagan los pensionados y jubilados, pensionados porque reciben una pensión de la Caja de Seguro Social y jubilados porque reciben una jubilación que se carga con la financia el Tesoro Nacional y la paga la Contraloría General de la República. Básicamente, tienen un descuento que data de 1943 originalmente, tal y como lo señala el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hizo un análisis retrospectivo en cuanto a la norma, en función de que, como bien también lo señala el fallo, la Caja de Seguro Social tiene la obligación de dar prestaciones económicas y prestaciones en salud, que en este caso en particular, en función del capital que todos los asegurados brindamos por ellos, o en el caso de los pensionados que pagan por ese, para poder recibir el servicio de salud. Así que el destino que tiene esta cuota, que es de 6.75, es el programa de enfermedad y maternidad. Por eso no solamente si bien es cierto el fallo hace referencia al artículo donde está ubicado en la ley 462, cuando se emite a través de la Gaceta Oficial y texto único, él se mueve a otro artículo, pero desde siempre también, entonces lo hemos visto replicado en otro artículo posterior que habla acerca del financiamiento específico del programa de enfermedad y maternidad. Toda vez que mientras el trabajador está percibiendo un salario, es la cuota conjunta que paga con su empleador, que se destina básicamente en su totalidad o en un mayor porcentaje al programa de invalidez, vejez y muerte. Sin embargo, una porción de ella, entonces, paga el programa de enfermedad y maternidad, que es el que da derecho, o la cuota es la que da derecho, a que el trabajador asalariado reciba la prestación de salud. Cuando efectivamente el trabajador deja de percibir salario y en su defecto empieza a cobrar la pensión, es cuando por primera vez al 100% el pensionado empieza a sufragar los costos de tener derecho a la prestación de los servicios de salud. Así que básicamente es la razón detrás del pago de esta cuota. Y aquello de que ahora me lo van a descontar, ¿por qué me van a descontar eso? Significa simple y sencillamente que no estaba revisando lo que llamamos muy bien, o lo que llamábamos o llamamos la ficha, porque eso está ahí, el talonario. Exacto. Así mismo es. El descuento siempre ha existido, por eso que creo, si mi mente no me falla, que fue la primera demanda que sufrió la ley 462. Nosotros sabíamos que el fallo iba a tener ese resultado, dado que tiene dos cosas. Único, que es el histórico de los descuentos que tiene la Caja de Seguro Social, y dos, porque es el que le da acceso a los servicios de salud a la población que solamente percibe la pensión y la jubilación. Y yo creo que si analizamos un poquito más, nos damos cuenta que incluso, por ejemplo, una persona que también percibe subsidio paga una cuota. En este caso, un subsidio de maternidad o un subsidio de incapacidad de riesgo profesional o de enfermedad común también tiene una cuota, y la cuota es de 9.75. Entonces, no hay ninguna prestación económica que pague la Caja de Seguro Social que no tenga un descuento
porque esta cuota tiene un fin específico, ¿no? En el caso, como acabo de señalar, de la cuota que se descuenta de las pensiones y jubilaciones, es alimento a financia el programa de enfermedad y maternidad. En su defecto, por ejemplo, los subsidios que alimentan estas cuotas, el programa de invalidez, vejez y muerte, porque hace las veces de suplantar el salario cuando el trabajador no está gozando del mismo porque tiene acceso por una enfermedad o por una maternidad a un subsidio. Esto significa $6.75 por cada $100 que devenga el pensionado o jubilado. $6.75. Eso es lo que se les descuenta. Y como dice la funcionaria de la Caja de Seguro Social, la licenciada Rosilda Robinson, son utilizados para costear de una u otra manera, que tampoco costea eso, porque yo siempre he dicho, y esto a mucha gente no le cae bien, nosotros o las personas que usan la caja de seguro social de manera constante y principalmente ya cuando los años van cayendo, sabrán cuánto cuesta cada servicio que presta la caja de seguro social. Un medicamento, la pila de laboratorios, los exámenes que te piden a nivel de imagenología, que incluyen radiografías, ultrasonidos, resonancia magnética, todo este tipo de cosas. Ustedes sabrán cuánto cuesta un día en cuidados intensivos, una cirugía en la caja de seguro social, un tratamiento de cáncer. Todas estas cosas que les estoy planteando, un trasplante de, no sé, rodilla o tantas cosas que se hacen, los asegurados sabrán cuánto cuestan y por eso yo hasta se lo he dicho al director, a los directores de la caja del seguro, incluyendo el actual, el asegurado debiera recibir un papel simbólico. Esto es lo que le costaría a usted este tratamiento si se lo hace en las clínicas privadas, por ejemplo, o esto es lo que costó aquí en la Caja de Seguro Social este tratamiento, estas medicinas, estos exámenes, en fin, esta hospitalización, esta cirugía, todo eso el asegurado debiera conocerlo y creo que eso generaría un poco más de conciencia en el asegurado y eso es lo que usted está pagando, esos $6.75 por cada $100, o sea que estamos hablando de 13 y pico si gana 200 y así vaya sumando, $6.75 por cada $100 es para eso, para la atención de salud, porque usted la sigue recibiendo cuando se jubila. ¿Es así, licenciada Rosilda? Exactamente, ¿no? Yo creo que usted tiene un punto y la caja está trabajando en eso, que es poder hacer una facturación de cuánto es el costo del servicio, que ciertamente al ser público y precisamente porque es colectivo y además es masivo, el costo es bastante menor que una privada. Sin embargo, vuelvo y repito, estamos trabajando en eso para que la gente pueda tener una conciencia de efectivamente cuánto es el beneficio que percibe de la caja de seguro social. Y bueno, ese es el porcentaje que la caja ha determinado y no hubo una modificación en ese sentido, es decir, no hubo un incremento, pese a que la caja da servicios bastante más costosos de lo que ya viene realizando, porque, por ejemplo, usted señala el tema de la imagenología. Yo creo que nosotros tenemos como probablemente entre 10 a 15 años, donde nosotros tuvimos que cambiar todo el sistema porque la radiografía desapareció. Es una tecnología que además era extremadamente contaminante y por eso cambiamos. Pero esa tecnología tiene un costo, ¿no? Pero ciertamente yo creo que, y por eso nosotros agradecemos estas oportunidades para tratar de hacer el esfuerzo de concienciar a la población que todo lo que nosotros, los panameños o los extranjeros que somos parte del régimen de la Caja de Seguro Social y percibimos de él, tiene un costo. ¿Y quién lo tiene que costear? Pues nosotros, que somos los que pagamos por los servicios, ¿no? Entonces, no es solamente quizás en los momentos más vulnerables que tenemos los ciudadanos, que es cuando entre más edad tenemos, más proclividad tenemos a estar enfermos o que nuestras enfermedades
que son no contagiosas, son extremadamente costosas. En ese momento nosotros tenemos el acceso a percibir los servicios por un costo que ningún seguro privado costaría. El 6.75, como usted lo dice, de cada $100, definitivamente que si uno lo ve en función del valor que cada quien puede tener el dinero, hay gente que pensará que es mucho y hay gente que pensará que realmente es poco, ¿no? Pero lo cierto, luego de no centrarnos en la percepción que cada quien puede tener, yo creo que sí darle el valor correcto, sobre todo por utilizarlo, ¿no? Para que quizás mucha gente piensa que nosotros, los asegurados, pagamos por una cuota porque tenemos que usarlo. No, y el seguro está creado por si nosotros lo tenemos que utilizar, entonces cuando tiene que estar allí, ¿no? Entonces, por eso es parte de que entre más barato es, porque es un seguro colectivo, tengamos la posibilidad de, cuidándolo o utilizándolo adecuadamente, él nos pueda dar la seguridad en los momentos en que más lo podemos necesitar, ¿no? Bien, voy a darle la palabra a Rolando, pero quiero hacerme eco de algunos comentarios y comentar yo al respecto. Me dice acá un amigo, mi madre necesitó una operación en el seguro que costaba $70,000 en la clínica privada y se le hicieron el seguro y no pagó un centavo. Así, y es un hombre que no tiene apellido, que no tiene contactos, que no es político, y me está dando ese ejemplo, y estuvo hospitalizada 3 meses y no se le cobró un centavo en la caja de seguro social. Con lo que, como era jubilada, le hicieron el procedimiento. En cambio, hay gente que dice, es que el seguro es malo, la atención es mala. Yo no diría, y yo no puedo hablar así, yo puedo hacer una crítica, yo puedo hacer un cuestionamiento, pero yo no puedo hablar así cuando yo veo todos los días cantidad de gente buscando atención y que de una u otra manera reciben la atención. Que no están todas las medicinas, eso se puede mejorar. Y es algo que hay que mejorar. Y lo seguiré diciendo, que hay que corregir. Que no hay insumos de laboratorio en ocasiones, o muchas veces, también se puede mejorar. O sea, es susceptible de mejoras todo lo que está fallando. Y por eso nosotros diariamente que podamos, hacemos el comentario y lo subimos a redes sociales para que los tomadores de decisiones en la caja de seguro social sepan lo que está pasando, porque a veces ni se enteran, y hagan los cambios que tienen que hacer para mejor. Mi papá, y yo no necesité estar llamando para nada, estuvo en el Gustavo Nelson Collado en varias ocasiones hospitalizado, y no un día, a veces eran semanas, y el trato siempre fue bueno. Y yo no estaba allí todos los días, porque había momentos en que no podíamos siquiera entrar al hospital. Y la atención, yo no puedo venir aquí ni en el oncológico de la Anita Moreno, ni en el Gustavo Nelson Collado fue mala. Entonces, venir aquí a decir que todo lo que pasa en la caja de seguro social es malo, tampoco debe ser. Yo creo que puede mejorar, claro que puede mejorar. Hace unos días mi esposa llevó a mi mamá a hacerse un examen, ni siquiera fui yo, a la Ciudad de la Salud. Y todo corrió y, ¿qué te digo? Fluyó de la manera más normal. Ahora estamos esperando el resultado del examen. Entonces hay cosas que mejorar, claro que sí, pero decir que todo es malo, yo no estoy de acuerdo con eso. No sé, Rolando, adelante, buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, licenciada Robinson y Peca, a todos nuestros oyentes. Mira, ciertamente lo que dices es cierto. Yo no creo que el personal de la Caja de Seguro Social tenga intenciones de ser malo. Sin embargo, las condiciones de la institución, los insumos, y ya es otra historia. Y eso más bien responde
al tema de la administración, que como bien dices, yo creo que hay mucho campo para mejorar porque creo que se deben invertir esfuerzos mucho más fuertes en tratar de mejorar esto. Esto es un aspecto que prometió el propio director de la Caja de Seguro Social y probablemente parte el disgusto que hay es debido a eso. A mí me consta que hay mucho personal que trata de mejorar las condiciones de los pacientes en la Caja de Seguro Social, pero sí tengo que decir que hay espacio para hacer mejoras administrativas que podrían mejorar muchísimo la imagen de la institución. Yo quisiera, pasando al tema del fallo, señora Robinson, quisiera preguntarle cuáles fueron los argumentos que utilizó la Corte Suprema de Justicia para dar el fallo este que ahora ha generado esta polémica y que mucha gente cree que es un asunto nuevo cuando esta cuota se venía pagando desde hace muchísimos, muchísimos años. Lo que se demandó fue que no debía existir para los jubilados, pero toda la vida se ha cobrado a los jubilados esta cuota. Entonces yo quisiera saber cuáles son los argumentos que utilizó la Corte Suprema de Justicia para justificar mantener el pago de esta cuota. Sí, básicamente la justificación o el elemento que utiliza la Corte Suprema de Justicia, que no es un elemento nuevo, en reiterados fallos vinculados a las cuotas que cobra la Caja de Seguro Social e incluso a su razón de ser, la Corte ha indicado que la Caja de Seguro Social, si bien tiene una obligación constitucional de proveer los medios de subsistencia frente a las afectaciones, que por ejemplo en este caso es la enfermedad, nosotros tenemos asimismo que cobrar una cuota para eso, porque el sistema necesita ser financiado con los recursos que los asegurados, los pensionados y los jubilados tenemos que pagar. Y que adicionalmente este artículo, si bien este numeral estaba en otro artículo, data básicamente desde su creación. En la década del 70 creo que hace referencia al fallo a que se incluye con un porcentaje inferior, que era del 4% y que luego se incrementó al 6,75%, y que cuando se hizo la reforma de la ley 51 a través de la ley 402, en realidad no hubo, ese numeral ni siquiera fue tocado. Simplemente ese numeral se movió de posición hacia otro numeral porque la modificación así lo estableció. Así que básicamente con ello, el análisis que hace la Corte es que este cobro no resulta inconstitucional. Yo creo que de repente hablarlo de una forma completamente jurídica, quizás habrá gente que ese elemento no le es lo suficientemente explicativo o sustancioso, pero creo que del otro punto, como lo hemos venido conversando, el elemento es que, y yo creo que es allí donde nos ayudan ustedes a hacer una debida divulgación. Hay gente que empezó a decir en la reforma que hay cosas, unas obligaciones del Estado y que el Estado era el que pagaba los servicios de salud, y no es cierto. Nosotros los asegurados y los pensionados somos los que costeamos el servicio de salud a través de la cuota empleado-empleador cuando seas asalariado y a través de la cuota de las pensiones y las jubilaciones cuando la persona accede a una pensión o porque accede a otra jubilación. Entonces, pensar que adicionalmente que existe una gratuidad en el servicio público también es una mentira, porque si usted incluso accediera a los servicios de salud a través de los patronatos o los hospitales que administra el Ministerio de Salud, igualmente las personas pagan un costo por ello. Evidentemente, claro, en un sistema colectivo como es el nuestro, siempre las cuotas van a ser inferiores a costearlo directamente en el hospital, pese a que puede ser público, porque precisamente la unión de muchos hace que el costeo pague, o sea, el que menos lo utiliza, paga el que más lo utiliza, por ponerlo de alguna manera. Y en el otro sentido, lo que usted también comentaba con Álvaro, yo creo que efectivamente nosotros tenemos muchas oportunidades de mejoras desde recursos humanos y también por la insistencia que tiene el director de tratar a la gente como gente, de que a pesar de que la gente viene enferma y cuando la gente está enferma quizás no
evidentemente porque no se siente bien, reacciona de formas diferentes y también lidiar con los propios parientes de los pacientes. Lo cierto es que es nuestra obligación. La Caja de Seguro Social es consciente y esa es la cara que desde la administración nosotros queremos darle a la población. Y bueno, como dice el propio director, hay muchas cosas que se cambian y hay muchas cosas que se hacen bien, pero ciertamente nosotros vivimos con un estigma y creo que nuestro reto no solamente es tratar de que día a día la gente dé el mejor servicio posible y que sea consciente que la gente asista a nuestras instalaciones porque nos necesita, no porque la gente no tiene nada mejor que hacer. Y que adicionalmente, o sea, cómo vivir y hacer lo posible por mejorar el estigma, porque tantas cosas hace la Caja Positiva todos los días, pero solamente lo que se difunde, no solamente, pero a lo que más cobertura se le dan persona a persona, a eso me refiero, es la parte negativa. Pero ciertamente, como dice el director, en la medida en que nosotros cambiemos, debe ser la gente la que nos lo diga, que nosotros estamos mejorando, no nosotros difundirlo como si fuera la total realidad. Creo que en eso tiene razón el señor director. Creo que la gente tiene que sentir esa mejoría y posteriormente seguramente va a decirlo, lo va a anunciar cuando sientan que ha mejorado. Y yo he visto cómo ha habido gente que halaga los servicios de la Caja de Seguro Social después de la atención de un paciente. Así que sí creo que hay un espacio, sí creo que se pueden hacer mejoras para mejorar, valga la redundancia, para mejorar la imagen de la institución. Y para finalizar el tema, yo quería saber qué pasaría, o digamos, en un escenario que debió haberse considerado, es si se perdía esta demanda. ¿Qué habría pasado si se elimina esta cuota para los jubilados? Qué habría, cuáles habrían sido las consecuencias para la institución? Bueno, para la institución de seguro hubiese perdido un financiamiento importante dentro del riesgo de enfermedad y maternidad, pero yo creo que la peor parte lo hubiese llevado el pensionado y jubilado, porque efectivamente, como estamos hablando de personas que básicamente se encuentran en 50 o 60 años, porque algunos que tienen jubilaciones empiezan a acceder a ellas antes de la edad de referencia de la caja. Lo cierto es que es en el peor momento de la vida de una persona, porque entre más viejo, pues naturalmente por el envejecimiento el cuerpo tiene otros padecimientos. Entonces yo creo que tal vez lo peor de las partes, por eso nosotros confiamos en que efectivamente la Corte iba a hacer el razonamiento en ese sentido para procurar que estas personas sigan teniendo acceso a los servicios de salud, que de costeárselo solo sería extremadamente costoso y mucha gente pues no tendría ello, ¿no? Entonces creo que en ambos casos Panamá hubiese perdido, porque al final de cuentas si somos todos en conjunto, pero bueno, creo que lo positivo es que el fallo sirve un tanto como para hacer una retrospectiva histórica de lo que viene haciendo la Caja de Seguro Social y la importancia que este porcentaje tiene en la vida de aquellos que acceden a nuestras prestaciones porque gozan de una pensión o porque gozan de una jubilación. Muchas gracias. Bien, entonces reiteramos, 6.75% seguirá siendo el descuento, y digo seguirá siendo porque eso ya viene ¿desde cuándo viene eso? ¿Usted lo mencionó la fecha, licenciada? Desde la década de los 70, de 1943, perdón. Con la ley 134 del 43 fue que se instauró y era 4%, así que básicamente desde el inicio de la década del 40. Entonces, es algo que ya estaba establecido. Se demandó ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de tumbarlo de tal forma que la Caja de Seguro Social no siguiera debitando ese 6.75%
que es utilizado precisamente para gastos médicos de los jubilados o pensionados, y la Corte falló en contra de esa demanda. Ahora se tiene que seguir, o sea, no ha parado, eso no ha parado, tiene que seguir cobrándose ese 6.75 para que los jubilados que nos escuchan lo tengan claro, señoras y señores. Gracias, licenciada Rosilda, por estar con nosotros. Gracias, que tengan buen día. Igualmente para usted. Bien, seguimos.